Ok, estábamos viendo lo que es higiene postural. Decíamos de que son posiciones que adoptamos que nos pueden causar algún problema más adelante. No solamente se presentan en las chicas, como veíamos en esta diapositiva, sino también en los varones. Este es un repaso de lo que es tensión muscular, así que lo voy a pasar por alto y vamos a venir a lo que es movimiento. El movimiento, igual que lo vieron en el curso de física de secundaria, tenemos movimiento lineal y movimiento angular. Y eso deriva de la categoría de la aceleración lineal y aceleración angular. Entonces, a veces se hacen subtipos de aceleración lineal o de traslación lineal, que es lo que vemos en este diagrama a la izquierda. Y realmente son pequeñas secciones del mismo movimiento. Pero existe también lo que es el movimiento general. Ese es mucho más común. ¿Qué significa? Donde hay combinación de los dos tipos de movimiento. Y lo vamos a ver expresado más con los ejemplos siguientes, dependiendo de la actividad que uno realice. Por ejemplo, en esta figura vemos que aquí hay un movimiento curvilíneo, acá hay rectilíneo, aquí hay un movimiento angular y abajo tenemos combinación de los anteriores, así que sería general. Entonces va a depender principalmente del tipo de actividad que realicemos. Nuevamente tenemos factores externos y factores anatómicos que van a incidir sobre el tipo de movimiento o cómo se lleva a cabo. Ya habíamos mencionado previamente los externos, el ambiente, la alimentación, etcétera. Pero hay unos que son propios del aparato neuromuscular. Por ejemplo, la tensión o la fricción que puede haber en una articulación, el grado de contracción de los músculos antagonistas, la tensión que se genera en los ligamentos, anomalías óseas o en la estructura de la propia articulación, y la interferencia de tejidos blandos que se refiere más que todo al desarrollo de edema. Esta diapositiva es interesante porque nos habla de la energética muscular. Es una gráfica que en el eje de las Y vamos a ver lo que es la fuente energética. El 100% significa que en ese momento esa fuente energética se usa máximamente. En el eje X tenemos el tiempo. Si nos fijamos dentro del primer minuto, se utiliza el ATP que directamente está dentro de la célula muscular. Sin embargo, eso se acaba rápido, pero tenemos, gracias a la acción de la creatina fosfoquinasa, la generación de energía a partir del fosfato de creatina. Igualmente, eso alcanza su máximo dentro de los primeros minutos y también decae rápidamente. Si nosotros seguimos haciendo actividad física, entonces el metabolismo anaeróbico es el que toma el control como fuente de energía. Y ese dura cierta cantidad de tiempo. Fíjense que más o menos de aquí es de los 5 minutos y todavía tenemos aquí 15 minutos y se mantiene esta curva allá arriba. Pero el metabolismo aeróbico ha comenzado a ascender. Ya cuando estamos alrededor de los 15 minutos, estos que están marcados aquí, hay un cambio. Es decir, el metabolismo aeróbico comienza a superar al metabolismo anaeróbico como fuente de energía. La otra curva que vemos aquí es la curva de la lipólisis. La lipólisis es sencillamente el uso de los lípidos como fuentes de energía. Si nosotros estamos por debajo de los 5 minutos de actividad física, no estamos quemando grasa. Para poder que la grasa se comience a usar como una fuente energética, la actividad física debe tener más de 15 minutos de duración. Y esa va a ser la causa de que a ustedes se les vaya muchos pacientes a la consulta. Muchas personas quieren controlar la cantidad de grasa o su peso corporal. Y por supuesto que ustedes van a prescribir un régimen basado en dieta y actividad física. Una dieta baja en calorías, pero debe ir junto con una actividad física de al menos 15 minutos diarios. Realmente existe una receta por allí bastante común que el ejercicio debe ser de 3 veces a la semana.
con sesiones de máximo, de mínimo diría yo, de 30 minutos de duración. Como ustedes ven, en los 30 minutos llegamos a lo que es el umbral aeróbico acá arriba, y por eso decimos que la actividad es cardiorrespiratoria aeróbica, que es el mejor tipo de ejercicio para la salud. Me fui. Vamos a regresar, que puse un botón aquí malo. Estábamos aquí. ¿Ok? Bien. Los otros conceptos que vienen son realmente ya conocidos, los cambios de energía. Nosotros consideramos, y es así, al músculo que tiene energía química acumulada. Y esa energía química es transformada en energía mecánica. Entonces comienza a aumentar el cambio de la energía potencial en energía cinética. Esa energía cinética que se va a desarrollar va a depender entonces de la velocidad con que se haga la actividad y de la masa que se va a movilizar. Seguimos con nuestra formulita de siempre, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La otra parte es la energía potencial, que la acabamos de mencionar. Va a depender de la masa, va a depender del trabajo que haga el músculo contra la fuerza de gravedad. Y también el factor H que vemos allí va a depender de la altura. Y hay muchas actividades físicas que hacen uso de la medición de la fuerza muscular o la potencia muscular a través del cambio de altura alcanzada. Este video que vemos aquí es un video sobre la marcha que está bastante didáctico. Se los voy a poner un ratito, no es muy largo, para que lo escuchen. Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar acerca de las fases de la marcha. Bueno, entonces hablemos de fisio. Para un fisioterapeuta es muy importante saber de manera correcta las fases de la marcha, ya que así puedes detectar en tus pacientes cuando alguien está caminando de manera incorrecta, cuando hay patrones erróneos y corregirlos de manera adecuada, indicarles cómo deben de caminar y cómo deben de hacerlo. Yo creo que todos en algún momento en la clínica donde trabajan o donde les tocó hacer sus prácticas, su servicio social o donde están ejerciendo, les han dicho que corrijan la marcha. Les han puesto corrección de marcha o ejercicios para mejorar el caminar de un paciente después de una lesión. Empecemos con el ciclo de la marcha. Este sucede cuando un pie hace contacto con el suelo y el mismo pie, después de haber estado en el aire, después de haber estado en una fase de balanceo, vuelve a contactar el suelo. Y a eso se le llama ciclo de la marcha, al mismo pie contactando con el suelo 2 veces. Y este a su vez se le conoce como fase de apoyo y fase de balanceo. La fase de apoyo obviamente es cuando el pie está en contacto con el suelo y la fase de balanceo es el tiempo que pasa el pie en el aire. Normalmente estas fases se pueden ver alteradas después de una lesión o una patología, como podría ser un esguince de primer grado, de segundo o tercer grado, o un pie de Charcot, por ejemplo. Entonces tenemos que distinguir bien estas dos fases para que cuando nos pidan reeducar la marcha, por lo menos sepamos lo básico y que no nos pongan a marchar como los soldados nada más porque sí, todo tiene una lógica, todo tiene una secuencia y hay que saber cuándo hacerlo de manera correcta, cuándo necesitamos alzar más los pies, cuándo necesitamos dar el paso más largo. Todo tiene una secuencia y una lógica, es muy importante saber eso. A la distancia que existe entre el pie izquierdo y el pie derecho al caminar se le conoce como longitud de paso. Y a la distancia que se genera entre el mismo pie, es decir, por ejemplo, el pie derecho al volver a contactar con el suelo con el pie derecho se le conoce como longitud de paso completo. Y cuando nosotros apoyamos ambos pies durante algunos segundos en el suelo se le conoce como apoyo doble. Por ejemplo, esto sucede cuando el pie izquierdo todavía tiene la punta de los dedos en el suelo y el pie derecho ya tiene el talón en el suelo. Eso sería un apoyo doble. Y cuando solo hay un apoyo se le conoce como apoyo sencillo, ya sea que solo esté recargado el pie izquierdo con la punta de los dedos o que sea el talón del pie derecho. Cuando nosotros corremos hay ausencia del apoyo doble. Es por eso que nuestro paso es más largo y nos permite abarcar una mayor distancia.
Pero lo más difícil de reeducar desde mi punto de vista es la subdivisión de la fase de apoyo, ya que esto es un poquito más complejo de trabajar en un paciente que perdió la movilidad de su tobillo, por ejemplo, y que tiene completamente rígido el pie. La fase de apoyo se puede subdividir de la siguiente manera: apoyo del talón, apoyo plantar, apoyo medio, despegue del talón y despegue de los dedos del pie. El apoyo plantar es cuando ya todo el pie está tocando el suelo, cuando ya la planta del pie y los dedos están tocando el suelo de manera ya concreta, es decir, que ya está completamente el pie pegado. El apoyo medio sucede cuando ya nuestro trocánter está superando la línea media de nuestro pie y ya tenemos mayor apoyo en nuestro pie. El despegue del talón es obviamente cuando el talón ya no está tocando con el suelo, y el despegue de la punta de los pies es cuando ya retiramos por completo nuestro pie del suelo. Normalmente, para perder esta fase de apoyo tiene que haber sido después de una cirugía, después de una inmovilización o después de haber tenido algún tipo de lesión, después de una fibrosis muy profunda y que abarque muchas articulaciones, o después también de algún tipo de capsulitis adherente. Normalmente, si es por algún tipo de fibrosis o de adherencia, se tiene que sacar algún estudio, ya puede ser una resonancia electromagnética o puede ser algún ultrasonido que nos pueda decir el estado actual de esas articulaciones y saber qué tipo de tratamiento hay que hacer, si hay que hacer movilizaciones artrocinemáticas, tal vez ejercicio terapéutico, la utilización de algún agente físico, estiramientos, en fin. Depende muchísimo del estado del pie o del tobillo, de lo que esté afectado, para poder recuperar también esta subdivisión de la fase de apoyo. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video... Ok, nosotros coincidimos bastante con lo que él dice, nada más que nosotros al apoyo sencillo le llamamos apoyo monopodal y cuando es doble le decimos bipodal. La foto que vemos aquí arriba es lo que ustedes deben hacer con los pacientes de ustedes, es decir, deben poner al paciente a caminar para observar cómo es el tipo de marcha. La que vemos a la izquierda hay pronación excesiva y la que vemos a la derecha hay supinación excesiva. Para los ortopedas existen otras herramientas como los videos, hay software para grabar la marcha y el mismo software le permite a ustedes hacer ese tipo de mediciones que vemos aquí en la figura de abajo. Otra técnica que pueden utilizar es poner polvo en la planta del pie si el paciente va caminando y va haciendo marcas. Y también lo que pueden hacer es ver el desgaste de la suela del zapato en el calzado. Ahí vamos a ver cómo es la distribución de la pisada para entonces proceder a las medidas correctivas. Esto es lo mismo, nada más que con un esquema de supinación, pronación. Entramos en palancas. Las personas que presentaron esta mañana lo hicieron muy bien, ¿verdad? Nos hablaron de las palancas de velocidad, nos hablaron de la palanca de segundo género, vimos también incluso las de primer género en la discusión. Entonces, las palancas realmente son dispositivos que son dos brazos donde se aplica fuerza a través de un punto de apoyo y la ventaja que tienen es que se genera un mayor desplazamiento de cierta masa con menos esfuerzo. Así que es lo que preguntamos esta mañana. En el sistema de palancas, las de primer género son las palancas de equilibrio. Allí vamos a encontrar que la potencia y la resistencia tienen la misma magnitud. Una de las clásicas que se usan, no es la única que hay, es aquí la articulación de la primera vértebra con el agujero occipital del cráneo. Y eso mantiene la cabeza en balance. Es decir, los músculos que tenemos aquí atrás ejercen una potencia que contrarresta la fuerza del vector de fuerza de la gravedad junto con el peso de la cabeza. Entonces nosotros podemos mantener la cabeza sin mucho esfuerzo en equilibrio. Y eso lo logramos gracias a que la misma fuerza de gravedad también está estimulando a estos músculos. Porque recuerden que la fuerza de gravedad va estirando al músculo, se estimula la terminación ánulo-espiral, esa información va al centro nervioso y regresa por la motoneurona alfa y causa la contracción del músculo en cuestión. Y esa tensión muscular la tenemos permanentemente aquí atrás en el cuello mientras estemos sometidos a la fuerza de gravedad. Ave María, de nuevo me fui. ¿Qué me está pasando aquí?
Me equivoco de botón. Bien, las de segundo género realmente son escasas en nuestro cuerpo. La que siempre se utiliza como ejemplo es la que vemos allí, la tibiotarsiana. Aquí lo que tenemos es un pequeño cambio en la nomenclatura. Ustedes ven aquí en la figurita que aparece la letra F. La letra F se refiere a fulcro o punto de apoyo, que en la lámina está aquí representado por la letra A. Estas palancas son de fuerza. Aquí vamos a ver que la potencia se va a dar en los músculos de las piernas, que son prácticamente los que mencionamos esta mañana, gastrocnemios, etcétera. Y aquí vamos a ver en la W, que va a ser la resistencia. Sencillamente todo el peso de nuestro cuerpo va aquí en esta W y descansa sobre la parte delantera del pie. Nuestro pie no está diseñado para soportar todo ese peso en la parte delantera del pie. Se requiere mucho tiempo de entrenamiento para fortalecer esas articulaciones y esos tendones. Y eso lo hacen los que practican gimnasia o los que practican ballet, que después de cierto tiempo no se lesionan. Pero una persona común y corriente, si somete a ese estrés mecánico, puede lesionarse. Las otras que no se lesionan de manera inmediata son las muchachas que utilizan estos calzados que tienen el tacón alto. Ese calzado a largo tiempo deforma la planta del pie, pero también produce problemas musculares e incluso problemas a nivel de la columna lumbar, con desarrollo de dolor. Quizás si ustedes lo usan poco tiempo, especialmente a la edad de ustedes, 18 o 20 años, no va a representar mayor problema. Pero si consistentemente se sigue usando ese tipo de calzado, ya cuando tienen los 30 años, puede haber entonces deformación del pie. La última son las palancas de velocidad, ¿verdad? Aquí, nada más para aclarar, vamos a tener el punto de apoyo, en el medio la potencia y después la resistencia. ¿Por qué hay que aclarar? Porque fíjense la lámina que está acá abajo, que es de internet, aparecería primero la letra P, después la letra A. Y el esquema nos dice que primero está el apoyo y después la potencia. La potencia en realidad la vamos a ver acá después de la A, porque es el punto de inserción del músculo que va a ejercer la acción. Entonces, el punto de inserción es donde se aplica la potencia sobre la palanca, que es el hueso. Y la resistencia dependería de la cantidad de masa que vamos a tener aquí en la extremidad. Estas palancas son las de nuestras extremidades y son las de velocidad. La otra forma que tenemos que analizar este tipo de movimiento de las palancas es a través de las articulaciones. Y existen diferentes criterios para clasificarlas. Tenemos diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Las diartrosis son estas que acabamos de hablar, las de tercer género, que son móviles, que son de velocidad. Las anfiartrosis tienen una movilidad limitada. Por ejemplo, las vértebras que tenemos en la columna o la cintura pelviana, especialmente las articulaciones sacroilíacas y la sínfisis púbica que vemos allí en el diagrama. Y por último, las sinartrosis son aquellas que los huesos están fusionados, ellos no se mueven. ¿Okay? Si vamos a ver la clasificación por la conformación de la articulación, las tenemos fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las sinoviales tienen una bolsa donde está contenido el líquido sinovial. El propósito mecánico de este líquido es un lubricante y disminuye entonces el índice de fricción entre las articulaciones. Las cartilaginosas están unidas por cartílago, ¿sí? No hay una cavidad propiamente. Las fibrosas tienen un tejido fibroso. Muchas son anfiartrósicas, pero también hay sinartrósicas. De acuerdo a los ejes de movimiento, tenemos poliaxiales, biaxiales, uniaxiales. Poliaxiales, la mejor descripción es el famoso manguito rotador que tenemos acá en el hombro, que nos permite hacer un movimiento
circular. Biaxiales, por ejemplo, acá en la muñeca. En la muñeca nosotros vamos a presentar dos tipos de movimiento. Vamos a hacer hacia adelante, hacia atrás, y abducción y abducción. Eso es lo que hacemos. O sea que son en dos sentidos nada más y ya. Mientras que las uniaxiales las tenemos acá en la falange, que es de una sola dirección. Solamente es así en esta forma y no tenemos más movimiento. Esos son los criterios de acuerdo a los ejes de movimiento. Esa amplitud de la articulación la podemos medir y va a depender del tipo de movimiento que ustedes van a estudiar, ya sea abducción, aducción, extensión, flexión, pronación, supinación. Esos tipos de movimientos ustedes lo van a estudiar en el laboratorio con mucha calma. Lo importante es que nosotros podemos medir esa amplitud del movimiento. Para eso están los goniómetros que vemos allí en pantalla. En el laboratorio se les va a explicar cuándo el goniómetro nos puede dar una lectura equivocada. Ustedes lo van a utilizar para ayudarse en el diagnóstico, pero también para monitorear al paciente cómo va progresando en la fisioterapia, que se espera que con cierta cantidad de sesiones y a lo largo del tiempo vaya mejorando la amplitud de la articulación. Estos son los tipos de movimiento que no voy a profundizar en ellos porque son propios del laboratorio para que los tengan presentes. En el laboratorio también van a discutir los tipos de contracción que los dividimos básicamente en dos, las isométricas y las isotónicas. Isométrica, iso igual metros, que significa longitud. Y significa que se mantiene la misma longitud, no hay acortamiento apreciable del músculo. Eso lo vemos sobre todo cuando tenemos que se sostiene un objeto como aparece en la gráfica que vemos allí. Y ahí hablamos de algo un poquito diferente a lo que ustedes aprendieron previamente. Ustedes aprendieron que trabajo es igual a fuerza por distancia. Hay un desplazamiento. En este caso, si es isométrica, realmente no hay un desplazamiento, pero sí se realiza trabajo. Ese trabajo le llamamos trabajo estático. Sencillamente, ¿por qué lo consideramos trabajo? Porque hay una contracción muscular estática con consumo de energía y generación de potencia muscular. Entonces, en ese sentido decimos que hay trabajo. En la isotónica, aquí sí hay un acortamiento, sí hay un cambio de longitud de la fibra. Fíjense aquí la figura de la izquierda y la figura de la derecha. Y el músculo cuando se contrae se acorta. ¿Qué quiere decir? Que a nivel molecular las dos líneas Z se acercan, es decir, la propia sarcómera disminuye su distancia. Se puede mantener esa contracción isotónica por cierto tiempo, pero generalmente sobreviene lo que llamamos fatiga, que ya lo hemos discutido. Hay dos tipos de contracciones isotónicas, las concéntricas y las excéntricas. Las concéntricas llevamos el objeto hacia el eje del cuerpo, ¿sí? Contra la fuerza de gravedad. Mientras que en las excéntricas hacemos lo opuesto. Bajamos el objeto a favor de la fuerza de gravedad. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál de los dos tipos de contracciones sería mejor para la hipertrofia muscular? ¿Por qué nos preocupa el tema de la hipertrofia? Porque muchas personas se preocupan por su apariencia física, es decir, por desarrollar cierta musculatura corporal. Para eso pagan y van al gimnasio y hacen máquinas, hacen deportes con la resistencia y las pesas, etcétera. Pero siempre queda en duda eso. Realmente se ha demostrado, según algunos estudios, que este tipo de contracción excéntrica, pero movido lentamente, ¿verdad? Tiene un buen efecto en el desarrollo de hipertrofia. Yo, en cambio, soy de una opinión diferente. A mí me parece que una combinación de los dos, ¿verdad? Con aumento progresivo de las cargas, es lo que va a darle al músculo mayor tamaño a lo largo del tiempo. No es que de la noche a la mañana el músculo creció. Algunas personas usan esteroides que aceleran este proceso.
No lo recomiendo, especialmente a los varones, ¿sí? Porque hay un efecto de rebote a nivel hormonal, es decir, los receptores de testosterona que tenemos no responden entonces, y la hormona masculina deja de hacer su trabajo, ¿sí? Entonces se crean otros problemas secundarios que son peores. Trabajo ya lo hemos discutido, fuerza por distancia, y lo vemos en estas figuritas que ilustran que debe haber un desplazamiento, ¿verdad? El trabajo muscular, ya lo comentamos, que es un trabajo de tipo estático, a pesar de que no tenemos cambio en la longitud, lo consideramos un trabajo. En el laboratorio tenemos estas bandas elásticas que ustedes ven aquí en la figura. No sé si alguna vez las han usado. ¿Alguien las conoce? ¿Las han usado? Sí, Sí, profe, a mí profe. una vez me las mandaron Sí, de profe. terapia. Muy bien. ¿Y de qué color te mandaron? Bueno, no me especificaron de los colores, la verdad. Creo que cada Eh, color tiene una diferencia, es más estirable. Entonces, unos son más fuertes, entonces más difícil estirarlas y creo que el ejercicio es más resistente. claro, exactamente. Entonces el material ofrece mayor resistencia y eso está catalogado con el color. Entre más oscura es, más resistencia va a tener al estiramiento que ustedes le van a hacer. Las negras, por supuesto, van a ser las más resistentes a ese estiramiento. Las blancas van a ser las menos resistentes y ahí hay variación de los colores. Entonces, así como ustedes lo ven en esa foto, ella mantiene estáticamente allí la tensión a través de la banda elástica. Para efectos de física pura, diríamos que no hay un trabajo muscular porque no hay cambio, no hay un desplazamiento. Pero para nosotros, ya les comentaba que nosotros lo consideramos como un trabajo estático. El trabajo dinámico, aquí sí tenemos cambio en la longitud y ya lo agrupamos así mismo como habíamos comentado antes según las contracciones concéntricas y excéntricas. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un paréntesis con esa figurita que vemos abajo con las máquinas. Las máquinas ayudan tremendamente, son muy buenas. ¿Y por qué son muy buenas? Porque ustedes pueden dosificar la carga. Es decir, ustedes pueden comenzar con cargas bajas y progresivamente van aumentando la carga de trabajo. ¿Eso qué significa? Que usted va condicionando su musculatura y previene las lesiones. Nunca hagan esto de que si ustedes no son o no tienen contacto con este tipo de actividades y llegan de repente y quieren levantar 100 kilos, no se aconseja. Se pueden producir un desgarre, un esguince, ¿sí? Y la otra parte positiva de las máquinas es que hay una serie de ejercicios según el diseño de la máquina que van a un tratamiento específico de un cierto grupo de músculos. Pues, hay movimientos, máquinas para los pectorales, hay movimientos, creo que por allá hay uno, aquí está, ¿ya? Para las piernas, etcétera. Entonces, esa es otra ventaja de la mecánica de estas máquinas, que son muy buenas en ese sentido. Para medir la potencia muscular, primero hay que saber qué es potencia, sencillamente la rapidez con que vamos a hacer un trabajo a base de energía acumulada en los músculos. Tenemos dos pruebas para medir la potencia en las extremidades inferiores o el llamado tren inferior. Aquí a la izquierda tenemos la prueba de Margaria-Calamin. También le llaman la prueba de la escalera, ¿sí? En esa prueba el sujeto se pone a cierta distancia, 5 o 6 metros, como dice aquí, corre y ya debe tratar de llegar aquí a la parte alta de la escalera, pero va a saltar los escalones de 3 en 3. Mientras, acá hay otro compañero que con un cronómetro, él apenas que el sujeto toca la escalera, él acciona el cronómetro y cuando él termina acá arriba, para el cronómetro. Y hay una formulita para calcular la potencia basada entonces en ese tiempo que ocurrió el trabajo muscular. Eso nosotros lo hacíamos en el laboratorio. ¿Qué problemas había? Bueno,
estaba el problema del riesgo de la caída, porque había gente que, bueno, querían llegar al 9º escalón de un solo tiro. Está el problema también de que habían personas que lamentablemente no lo podían hacer, subían de 1 en 1, de 2 en 2 y no podían hacer la prueba. Y saben que si ocurre un accidente allí, no hay ambulancia cercana que los vaya a auxiliar. Ya nosotros teníamos todo seteado, como se dice, sabíamos la altura de cada escalón. En el edificio había una escalera prácticamente igual a la del dibujo y teníamos todo armado. Pero por razones de seguridad cambiamos. Cambiamos a la prueba que se llama de Course-Navet, que es la prueba que aparece en el diagrama de la derecha. Esta no necesitamos escalera, necesitamos un pasillo que tenga 20 metros de largo. Y la persona corre de un lado a otro y se guía por un sonido. Y se mide entonces el tiempo que la persona demoró haciendo la prueba, se mete en la formulita y también nos va a dar la potencia. Podemos medirla directamente en una plataforma, son unas plataformas que tienen unos sensores que son piezoeléctricos y allí se mide la potencia con la que la persona hace un salto. Y ahí también vamos a medir la potencia en el tren inferior. Está la prueba donde las personas pueden hacer un salto vertical, que lo van a discutir en el laboratorio. Y eso sencillamente nos lleva a estimar cuánto es esa potencia en esos músculos de las extremidades inferiores. Pero también podemos medirlo a nivel del brazo y del antebrazo. Se puede hacer con transductores de tensión. Se puede hacer con un aparato que llamamos dinamómetro, que es el aparato que vemos aquí en pantalla. Aquí se va a medir la fuerza de la musculatura que hay a nivel de la mano, la fuerza prensil. El aparatito tiene la ventaja de que puede ser calibrado ya sea en libras o en kilogramos. Deben también introducir si es para hombre o es para mujer la medición. Y esta parte de aquí se puede ajustar al tamaño de la mano. Entonces lo que hacemos son 3 pruebas en una mano y agarramos el valor más alto y lo repetimos con la mano contraria e igualmente vamos a escoger ese valor. Y eso nos da un estimado de la fuerza prensil que usted tiene. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos estudios? Nos sirven para conocer la integridad del aparato neuromuscular. Qué tan deteriorado puede estar, qué tan afectado puede estar por una neuropatía, una miopatía, etcétera, o tras un accidente, o qué tan bueno puede estar después de un entrenamiento si usted es un atleta, o si está bueno o está malo en una persona normal, común y corriente, como somos todos, ¿sí? Que no somos ni atletas ni tenemos lesiones, pero queremos saber cómo está nuestra salud, ¿ok? Bien, esta maniobra ya la habíamos visto antes, ¿sí? Aquí en la fotografía de la derecha, fíjense que aquí hay un dispositivo, ¿verdad? Que se encuentra en la fosa poplitea, es decir, en la parte de atrás de la rodilla y está amarrado por aquí con una cuerda y viene acá con un contrapeso que es un conjunto de cierta masa. Y ese sistema se mantiene en equilibrio. ¿Cómo se llama esa tracción que están ejerciendo allí? Ya la habíamos discutido antes. ¿Cómo se llama la tracción? ¿Aló? Nadie la recuerda. La tracción de Perkins, ¿sí? Entonces allí lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Es calcular o tienen que hacer calcular la cantidad de masa para que el sistema se mantenga en equilibrio y la tracción tenga su efecto de mantener alineadas las dos partes del hueso que se han fracturado. Entonces, para mantener ese equilibrio vamos a tener que la fuerza por la distancia en un brazo debe ser igual al del otro brazo. Es decir, yo voy a medir entonces la cantidad, voy a conocer la cantidad de masa que hay aquí en la extremidad versus la cantidad de masa que es necesario poner para que el sistema se encuentre en equilibrio. Y seguimos con lo mismo, ¿verdad?
fuerza por distancia, que lo vamos a pasar entonces a las variables masa por la gravedad por la distancia. La gravedad es la misma, así que la cancelamos y las masas van a diferir. ¿Cuáles son las dos masas? Es la masa que tenemos aquí en la extremidad, ¿verdad? Versus la masa que hay que poner del otro lado para mantener el sistema en equilibrio. Pero debemos también conocer la distancia del centro de gravedad. Aquí en el esquema nos ponen aquí el centro de gravedad hacia la articulación, que es de 35 centímetros. Y del punto de la articulación hasta acá, hasta el centro de gravedad del objeto, está la otra distancia, para poder despejar en la formulita y tener entonces la cantidad de masa que calculamos. Esto siempre y cuando se tenga el sistema. No es nada caro. Fíjense que eso no es un hospital lujoso, es un hospital con los mínimos requisitos. La última articulación que tenemos que hablar de mecánica es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, que la abreviamos ATM, articulación temporomandibular. Aquí la tenemos en este dibujito. Acá abajo tenemos el hueso mandibular, o sea, de la maxilar. Y acá tenemos el hueso temporal, que es parte del cráneo. Entonces, en este cóndilo, que es esta parte de la cabeza del hueso, él va a hacer contacto entonces a través de un colchoncito que llamamos menisco, ¿verdad? Con el otro hueso. Y ese menisco nos permite entonces mover esta articulación, ¿verdad? Prácticamente en los tres ejes del espacio. Es decir, usted puede mover la mandíbula hacia los lados, derecho, izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. O sea que es poliaxial esta articulación. También podemos desarrollar mucha fuerza y tenemos por dentro el músculo pterigoides y más afuera, lateralmente, tenemos aquí el músculo macetero, que son los dos principales que van a generar la fuerza de la mordida. Y vamos a ver que en condiciones normales, bueno, ustedes me dirán, normalmente la posición de la boca es abierta o cerrada. Cerrada. Cerrada, muy bien. Y usted tiene que estar pensando, tengo que mantener la boca cerrada, voy a cerrar la boca. Ustedes tienen que estar pensando que tengo que mantener la boca cerrada. No. No, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre? Por un reflejo. ¿Y cómo se da el reflejo? Es el motivo de la discusión. Nosotros, acuérdense que tenemos músculos que están sometidos a la fuerza de gravedad. Por ejemplo, aquí en el macetero, vamos a ver que el vector de fuerza de la fuerza de gravedad va de aquí arriba hacia abajo. Y lo que hace entonces es que estira las fibras musculares. Al estirar en las fibras musculares, adentro del músculo tenemos el receptor de longitud y tensión. ¿Cómo se llama ese receptor? Ay, ay, ay. Nadie se acuerda. Dios del verbo. Arado en el mar. La terminación ánulo-espiral. Entonces ella se excita con el cambio de longitud del músculo, se generan potenciales de receptor que eventualmente se suman y son potenciales de acción. Viajan entonces por esa fibra aferente al sistema nervioso central, regresan los potenciales de acción por la motoneurona alfa y ella va a las fibras extrafusales, que son estas que vemos aquí, y el músculo se contrae. Cuando el músculo se contrae, eleva entonces el maxilar inferior y hace contacto con la arcada superior, como respuesta a la acción de la fuerza de gravedad. Y de esa manera nosotros mantenemos la boca cerrada mientras tengamos ese mecanismo funcionando. Nadie tiene que estarlo pensando. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo. Sin embargo, esto puede ser intervenido por la voluntad.
Voluntariamente nosotros podemos desarrollar una fuerza máxima de masticación de 200 a 400 kilogramos, que es bastante. Pero nosotros usualmente no usamos esa máxima. Nosotros usamos cierta cantidad de fuerza dependiendo de la contextura del alimento que esté en la cavidad bucal. Y esa fuerza oscila entre 60 y 70 kilogramos. ¿Ok? Entonces, si nosotros mantenemos la boca cerrada, ¿verdad? Y hacemos un mínimo esfuerzo, ese número todavía baja a 15 a 25 kilogramos. ¿Sí? Y ese mecanismo es mantenido por el quinto par craneal. ¿Cuál es el quinto par? El trigémino, profe. El trigémino, ¿sí? Entonces, el trigémino está inervando estos músculos de la masticación. Aquí vamos a tener también un sistema de palancas. Aquí tenemos el punto de apoyo, después viene el fulcro, ¿verdad? Digo, viene aquí la fuerza y aquí ahí tenemos la resistencia. Entonces, este tipo de palancas son palancas que nos van a permitir, ¿verdad? Cierto movimiento dependiendo de la articulación, pero sobre todo desarrollar cierta fuerza masticatoria. Lo último que vamos a ver es, ¿verdad? Los tipos de movimiento que ya lo hemos mencionado. Entonces nosotros podemos mover hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. Y eso durante el proceso de masticación es un proceso natural. Y vuelvo y repito, la fuerza que vamos a desarrollar va a estar determinada por la contextura del alimento que tenemos en el contenido bucal. ¿Okay? Este diagrama nada más es para ver los tipos de movimientos que ya lo hemos mencionado, que pueden ser laterales, izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo, y puede ir de adelante hacia atrás, o sea, de propulsión y retropulsión. Todos esos movimientos los hacemos durante la mecánica de la masticación. Bien, con eso nosotros terminamos lo que es el capítulo de biomecánica, ¿verdad? Entonces lo que nos queda de tiempo, que es poquito, es para hablar del examen, ¿sí? El examen está para el viernes, creo que a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal, me corrigen si me equivoco. Consiste alrededor de unas 70, 80, no creo que sean más de 85 preguntas. ¿Cómo son las preguntas? Como habíamos quedado al inicio del semestre, de selección múltiple. Así son las preguntas. ¿De dónde viene el material? De lo que estamos hablando ahorita, es decir, de las clases de estas diapositivas. Viene del libro, que sería todos los primeros, creo que son 5 capítulos del libro. Y viene de las diapositivas que ya ustedes tienen. Si acaso pregunto del taller, serán 1 o 2 preguntitas, no más de eso por cada problema, porque la profesora Marta, el profesor Justin van a hacer preguntas de esos temas en el laboratorio y no vamos a estar repitiendo el mismo tema. Recuerden que el examen es secuencial, es decir, la pregunta que aparece usted tiene que contestarla, no puede regresar y después revisarla, eso no se puede. Si usted hace el intento de regresar, el sistema se cierra, usted tiene que recomenzar nuevamente. A veces no lo puede abrir de nuevo, a veces sí, no sé de qué depende. Yo les voy a poner para que ustedes puedan ver sus resultados cuando el último estudiante acaba. Cuando el último estudiante acaba, entonces automáticamente el sistema se abre para que ustedes vean cuántos sacaron. Yo voy a hacer una revisión del examen. No lo hago pregunta por pregunta, porque eso sería muy largo. Lo que hacemos es que buscamos las preguntas donde hubo mayor grado de dificultad. ¿Eso qué significa? Bueno, la pregunta que la mayoría de la gente tuvo mala. Esas son las preguntas que vamos a discutir. Y lo otro es que como el examen es el viernes, yo no quiero que ustedes el jueves estén sometidos, ¿verdad? Con más material de lo mío. Así que nosotros hoy terminamos el jueves. Antes del examen ustedes no van a tener clases.
tomen ese tiempo para estudiar la materia, para organizar su material. Y el viernes entonces hacemos el examen. Me queda pendiente con el grupo de ustedes recibir los audios del grupo que le toca el viernes. ¿Quiénes son? Mi grupo, El grupo de- Zambrano, ¿eres tú? el mío es el grupo 3. Yo soy el grupo 1. Grupo 1 sería Díaz, Zambrano, el 3, y el grupo 2, Acá, profe, Yandeli Abreu. Yandel y Ábrego. Entonces, traten de mandarme esos audios mañana, o si es posible hoy, más tarde, para yo sentarme con calma y escucharlos, que ya sería el último grupo que me falta. Ustedes son viernes. Falta el grupo 2.1 del jueves a las 7 de la mañana, que tampoco lo han enviado. Espero que los envíen hoy. Preguntas las que quieran antes de irnos. Todo el mundo claro en cómo va a ser el examen, todo el mundo claro en el material. Pregunten, chicos. Profe, Todo- tengo una pregunta con respecto a lo del taller de hoy que hicimos. ¿La nota aparecerá en materia médica o usted nos mandará un mensaje? No, ya yo las envié. La profesora Marta tiene todas las notas. A medida que ustedes presentaban, Brian, enseguida yo hice la calificación y se la envié a la profesora Marta de una vez. Así que ella tiene todas las notas de las presentaciones. ¿Qué se evaluaba allí, Brian? Lo que nosotros conversamos al inicio del semestre. Si pusieron las conclusiones, las respuestas a las preguntas, la calidad de la presentación propiamente dicha, la duración del tiempo de exposición. Cada parte de esa vale su puntito y con base a esa información, en escala de 1 a 5 se pone a la nota o se puso la nota y ya ella las tiene. Como eso es una actividad que la hacemos en la hora de laboratorio, ella tiene las notas como notas de laboratorio. Profesor, que para Si me lo conocer nuestra preguntas nota, ahora, no me lo sé. Dime, Batista. justamente eso, que para conocer nuestra nota deberíamos escribirle entonces a la profesora Marta a ver si nos la Correcto, si ustedes proporciona. quieren saber los números, le dicen a ella, porque ya yo me olvidé de eso. Tendría que buscar mi celular y ver los chats y todas las cosas, pero es más fácil que le pregunten a ella, ella tiene todo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Nadie? El examen llega hasta esta parte, Correcto, de hasta lo que biomecánica. acabamos de hablar, biomecánica de la masticación. ¿Quieres más, Brian? Podemos agregar más, no hay problema. No, profe, así está. Ok, todavía nos queda el jueves, Brian. Ahí adelantamos respiración, que es muy bonita la mecánica ventilatoria. Bien, si no hay más nadie, entonces nos vemos con el grupo 2-3 del viernes y los demás entonces el día viernes a las 3 de la tarde en el examen. Acuérdense de en el examen poner el Zoom y a la vez que están haciendo el examen van viendo las dos cosas, materia médica con el Zoom. ¿Servido? Una Pues? pregunta, Vale. profesora. El Zoom usted lo va a mandar, o sea, se va a mandar el Zoom del examen, va a ser un Zoom diferente. El Zoom es el mismo que ustedes usan en materia médica. Aquí sería Batista el encargado de conseguir allá el cupo a la hora esa. Ok, entonces en el Zoom que mande José Batista. a las 3 de la tarde, Correcto. ¿verdad? Ok, vale. Muchísimas gracias, profe. ¿Cómo no? Toma nota, Batista. Ya yo hablé con Arushi para conseguir el link. Ok, listo pues. Entonces nos vemos, chicos, pues. Luego, profe, Gracias, profe, nos gracias. vemos. Hasta luego, profe, nos vemos. Gracias.